para otros quizás no, pero algo que nos caracterizó a todos en ese momento, durante la visita, fue que éramos muy conscientes de que ninguno había vivido en un Perú de los años 80, 90, 2000, y sin embargo lo teníamos ahí, frente a nosotros. Nosotros visualizamos los testimonios de la exposición permanente. Fue un momento muy sensible, con mucho respeto, de compañerismo incluso. Recuerdo que mientras visualizaba, escuchaba uno de ellos, de pronto mis compañeros que se encontraban caminando por la sala se acercaban y sentía una mano en el hombro. Ninguno de ellos caminaba sin una señal de como indiferencia a quien estaba escuchando, ¿no? Luego de repente alguien quería ver un testimonio que estaba un poco más allá y las personas que ya lo habían visto iban y lo veían con esta persona para que no esté sola. Cuando finalizaban era mirarnos unos a otros, que de repente nos juntábamos en grupitos de 3 o un poco más, y solo era mirarnos y en completo silencio. Y yo creo que la escritura parte de ahí, porque si bien en ese momento no encuentras las palabras, de alguna manera tratas de lograrlo, quieres hacerlo, porque el impacto de la información que recibimos en la visita de LUM y lo trabajado en clase fue tan grande que generó una necesidad de hablar y de comunicar a través de y para las memorias. Mi experiencia previa y durante la escritura fue muy difícil, sobre todo por la gravedad de los casos, la delicadeza de lo que implicaba hablar de casos de tal gravedad, y sobre todo porque yo tenía muy presente que quería en todo momento lograr un abordaje correcto desde el respeto hacia las víctimas. Realmente ponerse en la piel de alguien que ha sufrido de esa manera fue un proceso muy doloroso. Disculpen si repito mucho la palabra dolor o doloroso, pero realmente no hay otra forma de expresar lo que se siente ese acercamiento a historias reales. Desarrollas una sensibilidad muy fuerte y creo que empatizas muchísimo. Yo en paralelo hice una investigación para el curso de Lori en sociales, en donde leí la sección del informe final de la CBR que abarca la violencia en contra de niños y niñas. Entonces con ello leí muchísimos, no puedo recordar el número de cuántos fragmentos de testimonios absolutamente desgarradores que constantemente me hacían pausar mi lectura. Y si me permiten, voy a leerles uno de ellos brevemente. Testimonio 500.127. La Mar, mayo de 1980. La declarante tenía 8 años cuando sucedió la masacre en su comunidad. La niña habría cuidado de su madre durante 3 días de agonía. Mi cuento nace de ese testimonio, el de María, era su nombre. Y encarna la voz de esta mujer, de una mujer, porque no tiene nombre en mi cuento, que fue niña cuando presenció una masacre y se presenta un acto de rememorar en ella y hay una representación de cómo su experiencia se refleja años después de lo ocurrido. Bueno, la historia inicia con una mujer que está tranquila en su casa viendo un reportaje en la tele y se da con la sorpresa de que se está presentando a su comunidad como un atractivo turístico y percibe una narrativa completamente diferente a la que ella manejaba sobre ese lugar, que representa el dolor y se mantenía doloroso en su memoria. Bueno, me pareció
súper importante hacer alusión a los contrastes de las experiencias al momento de escribir, porque considero que esos son las memorias, son varias, diversas, no son las mismas y creo que es algo que se ha olvidado mucho, se ha obviado, sobre todo en determinados sectores. Ya para ir terminando, mencionaré algunos factores que me resultaron sumamente complejos y una vez más dolorosos al momento de escribir. Bueno, en primer lugar, que el dolor de la historia de la cual estaba partiendo para crear una nueva no era mío, que eran hechos reales, que pasaron en el país y por último, que el contexto que vivimos actualmente de alguna manera nos empuja a que veamos esta forma de comunicación como una necesidad. Muchas personas tienden a elegir el olvido sobre estas épocas que vivimos en el Perú, tendrán sus razones. Otros optan por el rechazo hacia las instituciones, los libros, las películas, los estudios que representan y afirman la importancia de las memorias. Y otros estamos aquí con 17, 16 años, visitando el LUM, leyendo, dialogando entre nosotros, que es muy importante, analizando y sobre todo acercándonos. Porque incluso cuando es un proceso doloroso, creo que nosotros como jóvenes que están aquí, creo que podemos estar confundidos en 1000 cosas y nos dirán de todo, pero algo de lo que tenemos certeza es que necesitamos conocer nuestro pasado como país para afirmar que esto nunca más se puede volver a repetir. Muchas gracias. Bien, bien. Gran labor la de Martín, Carlos y José. Felicitaciones, gracias por tu participación, Miranda. Has acogido la historia de una de las víctimas, las has hecho tuya y a partir de eso empezaste a escribir, creo que como hicieron muchos de tus compañeros y eso es bonito para nosotros como trabajadores del LUM. Bien, voy a dar el pase a continuación a Alonso Santander, igual para que nos pueda comentar un poco más sobre su experiencia en la visita al LUM y bueno, por supuesto, como autor, uno de los autores del libro. Adelante y bienvenido, Alonso. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar leyendo un poco porque me suelo trabar en las introducciones, pero bueno, luego seguiré con lo que me salga. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Alonso Santander. Nací en Santiago de Chile un 5 de junio de 2007 y vengo a hablarles de mi experiencia escribiendo mi cuento titulado Mártir. Quería comenzar dándole las gracias a todos los que se hicieron un hueco en la agenda para asistir al evento y ya que encuentro que es algo sumamente necesario tener la memoria como algo importante y que se preserve durante las generaciones posteriores. Incluso en el caso nuestro, en el que físicamente no vivimos tales cosas de las cuales escribimos. Y bueno, quería comenzar dando un contexto de por qué elegí el testimonio del que elegí. El caso que elegí se llama Caso de Degollados, ocurrió un 28 de marzo del año 1985 en Santiago de Chile, en el cual 3 militantes del Partido Comunista fueron asesinados por sus creencias. Y bueno, antes de eso pasaron 2 días de tortura, las cuales pasaron años antes de que salieran a la luz. Y bueno, este caso en particular me tocó muy de cerca, no solamente porque soy oriundo de ahí, sino que porque el colegio en el cual cursé mi primaria es de hecho el colegio sucesor al colegio en el que trabajaban 2 de las personas que fueron asesinadas ese día. Entonces, eso
junto al hecho de que mi profesor Martín, al que quiero mucho, me instó a escribir sobre esto, despertó en mí unas ansias de preservar la memoria de mi país, por el amor que le tengo y por la propia necesidad de vivir en una comunidad en la cual la memoria no se pierde. Pasando un poco con mi cuento en sí, lo escribí, de hecho, en poco tiempo. De hecho, originalmente yo no iba a formar parte del proyecto del libro, pero como les digo, Martín me instó en participar en una oportunidad tan linda como esta y no me pude negar. Y bueno, el libro en particular, disculpen, el cuento lo escribí tratando de ponerme, como dijo Martín en su introducción, tratando de ponerme lo más posible en el lugar, aunque no haya vivido las cosas. Mi cuento está protagonizado por un adolescente que tiene mi misma edad, está cursando mi mismo curso y está en el mismo colegio en el cual yo cursé mi primaria. Adicionalmente quería decirles que quise darle un toque más poético, podríamos decirlo, ya que elegí no darle ningún nombre ni a los protagonistas, ni a los personajes, ni a los lugares, porque siento que es importante darnos cuenta que a la hora de que un país pierde el cariño por sus propios pobladores, pierde esa preocupación, esa necesidad, esa responsabilidad que tiene de cuidar a los suyos, la gente empieza a perder su identidad, empieza a olvidar su nombre, empieza a olvidar de dónde es, porque ama al lugar en el que vive. Y creo que es importante darse cuenta que una de las cosas más importantes que nunca deben perderse son la identidad. Hablando un poco también de cómo escribir el cuento, quería darle las gracias a mi mamá, a mi papá, a Martín, a mis compañeros, a Lori, a Carlos y a todos los que estuvieron presentes en la creación del libro. Y bueno, quería terminar un poco esta presentación con una cita que me pareció perfecta. Y la cita, probablemente la conocen algunos, la dijo Silvio Rodríguez en una canción sacada de Bertolt Brecht y dice así: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Natino eran imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Excelente participación, al igual que nuestra primera participante en esta mesa. Y bien, vamos a dar ahora pase a nuestros dos invitados especiales de esta noche. Ellos leyeron todo el libro, los 17 relatos, y bien, vamos a pasar a comentar lo que los chicos acaban de exponer ahorita, hace unos minutos, unos segundos, y también sobre los otros relatos, bueno, cada uno desde su perspectiva, desde su formación. Ya comenté, Karen Bernedo, ella es antropóloga visual, artista, comunicadora. En el caso de Diego Ceballos, psicólogo, psicoanalista y narrador. Y bueno, ellos también tienen experiencia trabajando con jóvenes a través de estos diversos elementos del arte, la escritura y entre otros campos que podemos nosotros ver y bueno, enfatizar y demostrar. Bien, empezamos por favor con Karen Bernedo. Bienvenida. Adelante, Karen. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En principio quiero agradecer al Lugar de la Memoria por la invitación y por supuesto a la Casa de Cartón, a las y los 17 estudiantes, escritores del libro, por supuesto al equipo que lo ha llevado a cabo, al autor, al coordinador y al director y por supuesto a todos ustedes. También saludar a Miranda, Alonso y a Diego y a Franco, por supuesto.
En principio yo quiero felicitar a quienes han gestado este proyecto y a las y los estudiantes que han participado. En un país donde la memoria está siendo totalmente cubierta bajo la arena y el paradigma del progreso, hacer memoria es realmente una tarea titánica, ¿no? En un país donde nadie quiere recordar estos hechos y donde cada vez que el tiempo va pasando, las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que pasa. Entonces, que esta producción literaria